Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Babilor y hoy os voy a hablar de una cosa que me estáis preguntando muchísimo, ya sea por email o ya sea por Instagram, y es acerca de mi carrera. Sé que un montón de vosotros estáis ahora mismo en segundo de bachillerato y quizás no sepáis lo que vais a estudiar el año que viene. Creo que todos hemos estado en esa postura de no saber bien aún qué hacer, qué se nos da mejor y qué elegir el año que viene, sobre todo cuando están nuestros padres, los profesores empujándonos a que elijamos ya una rama o lo que sea, algo que nos guste. Os voy a hablar un poco de mi experiencia, cómo he acabado eligiendo la carrera que estoy estudiando yo y de qué trata un poco esta carrera y lo que más me gusta y lo que no. Lo primero que tenéis que saber es que yo nunca había tenido muy claro a qué me quería dedicar hasta segundo de bachillerato. Yo durante toda la primaria y durante toda la ESO siempre había querido estar relacionada sobre todo con el mundo del arte. No sabía muy bien en qué, pero sabía que me encantaba el mundo del espectáculo. Yo por aquel momento hacía teatro y no sé, me gustaba muchísimo y lo que quería hacer era primero enfocarme a eso. Cuando me di cuenta de que no iba a ser lo mejor para mí estudiar eso, me planteé ser veterinaria porque me encantaban además los animales, siempre he tenido muchísimos animales en casa y supongo que fue algo que acabó siendo pasajero porque se me olvidó y luego quise ser abogada. La idea se me pasó bastante rápido cuando eché un vistazo a todo lo que era la carrera de Derecho y las asignaturas, vi que no me iban a gustar para nada y fue como... adiós. ¿Qué más he querido ser? Así que ya luego en bachiller, como me gustaba mucho leer y me gusta mucho escribir, quería ser periodista. Estaba muy enfocada en que quería ser periodista y ya luego llegué al segundo de bachiller, se lo comenté. De hecho, fue ya al final de curso, se lo comenté a mi profesora de historia, me acuerdo, y me dijo, ¿periodista? Pero si el mundo del periodismo está muy cerrado, todo es muy privado, todo va por enchufismo. Así que, bueno, no sé, creo que me desanimó. Eso realmente me desanimó y dije, tengo que elegir algo, no sé muy bien qué elegir, qué se me da bien y bueno, a mí las asignaturas que más me gustaban en clase eran inglés, lengua y todo lo que tuviese que ver en general con los idiomas. Así que decidí pues meterme a traducción e interpretación, que además es una carrera que otra chica de mi clase también quería meterse y mira, dije, me copio. Cuando entras en la carrera de traducción e interpretación tienes tres lenguas. Tu lengua A es tu lengua materna. En el caso de España siempre la lengua A siempre será español. Tu lengua B es la segunda lengua que más hablas o mejor hablas después del español, en mi caso es el francés. Y luego tienes que elegir una tercera lengua, que es la llamada lengua C, que será la lengua que hablas mejor o de la que más conocimiento tienes después de tu lengua B. En mi caso siempre había sido el inglés, porque desde pequeña en el colegio hemos estado estudiando inglés. Puede ser que en vuestro instituto haya sido alemán, haya sido francés, haya sido lo que sea. Esos son los idiomas con los que vais a trabajar a lo largo de vuestra carrera. Mi trayectoria ha sido un poquito rara en el sentido de que llevo 4 años casi completos ya, estoy acabando la carrera, pero he cursado mis 4 años en 2 universidades distintas. Pero los 2 primeros cursos los cursé en Málaga, porque es mi ciudad de nacimiento, yo viví allí con mis padres y los primeros años de carrera los hice en Málaga. Después de esos 2 años, por querer cambiar un poco y no querer irme de Erasmus, puesto que no... El Erasmus es algo que a mí nunca me ha llamado la atención porque no creía que a mí me iba a servir realmente. Es decir, en mi carrera o en cualquier otra carrera en general, cuando te vas de Erasmus, aparte de para pasarlo bien y disfrutar y conocer el mundo, es para aprender el idioma. Y estando en mi carrera, y yo que hablo francés a nivel nativo e inglés a nivel alto, no me veía yo ni yéndome a Londres ni yéndome a Francia. Me pareció un poco absurdo y decidí no irme de Erasmus. De hecho, intenté irme a Canadá por otra beca, pero que al final no pudo ser. Y como yo ya no quería quedarme más en Málaga porque me aburría, dije, bueno, pues si no me quiero ir de Erasmus, qué menos que cambiar al menos de ciudad y decir, pues me voy a Madrid o a Barcelona o a donde sea. Así que me estuve informando y Madrid me gustaba muchísimo y me apetecía cambiar un poco de aires y irme allí. Así que hice una solicitud para venirme a la Universidad Autónoma y me aceptaron después de un examen de ingreso de idioma. Empecé tercer curso en la Universidad Autónoma. ¿Cómo es la carrera? Pues a ver, la carrera se divide a mis ojos en 2 partes. La primera es el primer ciclo, que son los 2 primeros años. En mi caso son los más aburridos y los que paradójicamente menos traducción haces. Es decir, en primero y en segundo se basa todo muchísimo en lo que son clases de idiomas. Realmente si vuestros 2 idiomas son francés e inglés, o los que escojáis, vais a tener muchísimas clases de gramática, sintaxis, vocabulario sobre francés y sobre inglés, o los idiomas que vosotros escojáis.
a mí me pareció un poco aburrido, puesto que ya tenía bastante nivel en ambos idiomas, entonces en las clases pues estaba un poco en plan de... pues sin hacer nada. Y luego aparte tenéis asignaturas que vendrán bien, supongo, para adelante, pero en ese momento son asignaturas que no le ves muchísimo interés para tu futuro como profesional. O sea, siempre es interesante, por ejemplo, dar clases de lengua, dar clases de sintaxis y tal, pero luego recuerdo que dábamos, por ejemplo, fonética, o aquí en la Autónoma que di también identidades culturales. No sé, no son asignaturas que a mí me hayan aportado mucho luego a la hora de traducir, pero bueno, es mi opinión y aún así esas asignaturas son bastante interesantes. La segunda parte es tercero y cuarto. En tercero y cuarto es cuando realmente nos hemos metido de lleno a traducir. Teníamos traducción económica, científico-técnica, jurídica y una introducción a la interpretación. Cosa que me parece muy mal porque la interpretación, por mucho que el grado se llame traducción e interpretación, asignaturas de interpretación solo tenemos en tercero. O sea, empezamos en tercero cuando yo creo que se debería de empezar muchísimo antes porque es una tarea súper difícil la de interpretar y yo creo que se debería empezar muchísimo antes. La rama de interpretación donde todas sus optativas van a versar sobre asignaturas de interpretación, que son la interpretación simultánea y la consecutiva. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La simultánea se hace al mismo tiempo, suele ser en conferencias, sobre todo congresos, en donde el orador va a hablar en un idioma, va a dar una conferencia en un idioma en el que puede que parte del público no la entienda. Pongamos el ejemplo del francés, el orador va a hablar en francés, el público puede que haya parte francesa que sí entienda y parte, por ejemplo, española que no entienda francés. En ese caso le pedirán a la organización unos cascos y a través de esos cascos habrá una persona que estará hablándoles, traduciéndoles toda la charla del francés que habla el orador al español para que ellos entiendan. El intérprete en ese momento estará en una cabina con cascos y micro y traduciendo todo lo que está diciendo el orador al mismo tiempo. La consecutiva es un poco distinta, no se hace al mismo tiempo que habla el orador, se deja primero que el orador hable durante unos minutos y luego se para y el intérprete lo que habrá hecho durante ese tiempo será con su cuadernito ir apuntando por medio de símbolos todo lo que ha estado diciendo el orador para luego poder repetirlo en el otro idioma. Ese es el tipo de cuaderno que se suele usar. Se recomienda siempre que sea pequeño, un formato bastante pequeño, puesto que el intérprete suele estar bastante tiempo de pie y teniendo un cuaderno muy grande puede que sea incómodo. Y se recomienda también que tenga anillas en la parte de arriba para poder así pasar las hojas mucho más rápido a la hora de luego reinterpretar el discurso. Pero esto solo son recomendaciones y cualquiera obviamente puede usar el cuaderno que más le guste. Esas son las diferencias entre las dos interpretaciones que tenemos. Nosotros las damos en clase ambas, practicamos todos los días. Para esta carrera yo diría que las características principales que tiene que tener la persona que quiera cursarla es tener muy buen nivel de idiomas, o al menos muchísimas ganas de aprenderlos, sea cuales sean, puesto que son los dos idiomas que vais a estar trabajando durante 4 años y luego en vuestro futuro. Entonces pensad que tenéis que tener muy buen nivel de ambos, sobre todo si luego además os queréis dedicar a la interpretación, que es algo que se tiene que hacer al tuntún. Ser una persona que sabe trabajar en equipo, puesto que tanto en traducción como interpretación se suelen crear grupos. En general un intérprete en cabina siempre van a ser 2 personas y uno tiene que saber ayudar al compañero. Ser una persona muy curiosa, puesto que cualquier interpretación puede versar sobre cualquier tema, sea científico, sea económico, sea sobre el medio ambiente, y se tiene que estar al tanto realmente de todo y estar constantemente leyendo y actualizándose a uno mismo. Así que espero haberos ayudado un poquito, haberos resuelto algunas dudas sobre mi carrera. Sé que me lo habéis preguntado un montón, así que para los que estéis interesados en quizá cursarla el año que viene o tenerla menos como opción, me encantaría que me dijerais por qué vosotros la queréis elegir o qué otra carrera tenéis pensado cursar. Espero que haya gustado mucho el vídeo y os mando besos, nos vemos en el próximo.